días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar sobre algunas cosas que están un poco confusas en la cabeza de nuestros políticos y que se repiten constantemente. Confusiones constitucionales que vamos a tratar de hacer entender un poquito hoy. Muy bien. Y vamos por la primera. La semana pasada estuvo en el Congreso de la República como invitado de la Comisión de Constitución el ex miembro y presidente del Tribunal Constitucional, doctor en Derecho, el señor Carlos Messía, que estará en unos instantes con Sigrid acá. Y él señaló que el Congreso no tendría por qué hacerle el caso al pueblo porque el pueblo no sabía lo que era el bien común. Una frase que uno esperaría ciertamente en una dictadura. Sin embargo, hay que señalar que eso no es lo más grave. Lo más grave es que el doctor Messía se ha olvidado del artículo 45 de la Constitución, que dice lo siguiente: el poder del Estado emana del pueblo. O sea, no hay poder del Estado sin pueblo. ¿Ok? Quienes lo ejercen el poder, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. No lo hacen como les da la gana. Lo hacen conforme a lo que establece la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque en la formulación de la Constitución, en una democracia en la cual ha habido representación, ha estado representado el pueblo, y en la formulación de la ley también. Pero el poder emana del pueblo. El pueblo es el poder constituyente. En los Estados Unidos, ustedes leen la Constitución, ¿cómo arranca? We the people, nosotros el pueblo. El pueblo es el poder constituyente. Y el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, ¿qué son? Son los poderes constituidos. El pueblo les da el poder. ¿Para qué? Para gobernar con pesos, con contrapesos, con separación de poderes, sin poderes absolutos. Si se niega el poder del pueblo, no hay democracia. Democracia es justamente el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces, primer tema, poder y pueblo, el poder emana del pueblo. Por eso es que cuando hay que resolver una controversia electoral, como la que tenemos que resolver en el Perú por este impasse que hay entre Ejecutivo y Legislativo, ¿qué dicen en general las constituciones en el mundo entero? El poder se vuelve al pueblo. En el sistema presidencial, con una recomposición de una de las cámaras a mitad de mandato. En el sistema parlamentario, con la disolución del gobierno y un llamamiento a elecciones. ¿Por qué? Porque el pueblo manda sobre cualquier otra consideración. A usted le parece que el pueblo vota pésimo, a mí también a veces, pero eso no quiere decir que el pueblo no tenga ese poder de decisión siempre. Quien lo niegue no entendió la Constitución. Muchas personas creen que el pueblo es consultado una vez cada 5 años y después tiene que cerrar la boca. Eso tampoco es cierto, porque nuestra Constitución, además de los mecanismos de democracia representativa, admite mecanismos de democracia participativa a través de el referéndum, la revocatoria, que son mecanismos de democracia participativa. ¿Ok? Entonces, que quede claro para todos que el pueblo sí es importante y relevante y que no es un capricho de personas que se oponen a lo que el Congreso quiere hacer, sino que es un derecho establecido en la Constitución. Y además, si no me equivoco, esto se enseña más o menos en secundaria, en el colegio, en educación cívica, o el curso que hoy sustituye la educación cívica. Muy bien. Luego, nos ha dicho el doctor Messía por Twitter que los derechos son concedidos por la Constitución. Concedidos, ¿eh? Los derechos no son concedidos por la Constitución, son anteriores a la Constitución. Los derechos fundamentales son anteriores y superiores al Estado. Esto parece difícil de entender, pero para que lo entiendan lo voy a poner en fácil y al revés. El Estado y la Constitución reconocen los derechos, garantizan los derechos, pero no los conceden. Yo no tengo derecho a la vida porque lo diga la Constitución Política del Perú.
tenía derecho a la vida si hubiera nacido hace 200 años o hace 500 años. Yo no soy libre porque lo dice la Constitución del Perú. Es un derecho consustancial al ser humano. Y hay derechos que ni siquiera están en la Constitución y son derechos. De nuevo, los fundadores de la independencia de los Estados Unidos, cuando redactan su Constitución originaria, no incluyen el listado de derechos, solo la organización del Estado. ¿Y por qué no incluyen el Estado de Derecho? Justamente porque temían que estos fueran recortados al ponerlos por escrito. Luego, el Bill of Rights establece ya las primeras 10 enmiendas con los derechos constitucionales como los conocemos hoy. ¿Qué dice nuestra Constitución sobre los derechos listados en la Constitución? Artículo 3. Este es bien básico también, ¿eh? Esto es como el ABC del derecho constitucional. Dice el artículo 3 de esta Constitución del 93, un artículo parecido estaba en la Constitución del 79. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás derechos que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de la soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Es decir, lo que tenemos listado en la Constitución no es lo único, ¿eh? Los derechos fundamentales, por eso son fundamentales, son consustanciales al ser humano. No me los regala el Estado, no es una concesión graciosa del Estado, no es que me los otorga la Constitución. La Constitución no me otorga nada, me reconoce y me garantiza, me da los medios para defender. Eso de verdad es el ABC de primer ciclo de Derecho Constitucional, eso lo sabe cualquiera. Bueno, cualquier estudiante de Derecho lo sabe, lo estoy aburriendo con esta perorata, pero para los que no son estudiantes de Derecho, decirles que esto no puede ponerse en duda, pues. Porque el día que eso se pone en duda, se cae la Constitución completa. Muy bien. Tercer tema. Al Congreso no se le ponen plazos. ¿Ah, sí? Se está confundiendo por enésima vez la ausencia de mandato imperativo con otras formas por las cuales se conmina al Congreso a emitir, ¿no es cierto?, su voto. Lo que no se puede decirle al Congreso, vas a votar sí o vas a votar no o te vas a abstener. Eso no se puede. Nadie le puede decir a un congresista cómo tiene que votar, porque no está sujeto al mandato, al imperio de nadie. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que tengan que votar. Tienen que votar. ¿Cómo que no hay plazos? La Constitución y el reglamento del Congreso están repletos de plazos. Repletos de plazos. ¿Qué pasa si el Congreso decide no aprobar la ley de presupuesto? Hasta el 15 de diciembre. Entra en vigencia el proyecto enviado por el Ejecutivo. Si no lo aprueba, entra en vigencia el proyecto. Hay un plazo. Ah, no, al Congreso no se le pone plazo. Por supuesto que se le pone plazo. El Congreso tiene que votar una moción de censura entre el segundo y el 10º día después de aprobada la moción. ¿Eso no es un plazo? Si el presidente de la República no ha promulgado la ley en los 15 días después de haber sido aprobada en el Congreso de la República, el presidente del Congreso la tiene que aprobar. Hay un plazo de 15 días. O sea, está llena de plazos la Constitución para muchísimas cosas. ¿Cómo que no hay plazos? Hay cualquier cantidad de plazos. Entonces, este mantra que repitan, al Congreso no se le ponen plazos, al Congreso no se le ponen... Es mentira. Lo que indica es una ignorancia supina de lo que dice la Constitución. La misma Constitución con la que tienen que trabajar. Por supuesto que se pueden poner plazos. Pero por supuesto, los plazos también están incluidos muchas veces en las mismas leyes que aprueba el Congreso. Los plazos están en el reglamento del Congreso que el Congreso se ha dado a sí mismo. Para muchísimas cosas de la vida ordinaria de la administración del Congreso. El Congreso tiene plazos, igual como tiene plazos el resto de la administración pública. Así que el Congreso sí tiene plazos. Que no les dé la gana de obedecer los plazos es otra cosa. Y que a su vez no permitan que se les ponga un plazo para votar una moción que el presidente puede presentar en cualquier momento es otra cosa. Pero que la tienen que votar, la tienen que votar. Muy bien, nos tenemos que despedir. Iba a hablar de la Comisión de Ética como bonus, pero no me da el tiempo, ya pasaron 10 minutos. Vamos a seguir hablando de la Constitución y de las cosas que les repiten a ustedes todo el tiempo y que son mentira. Pero en fin, ya viene Siri, tengo un ratito, les va a encantar el programa y pueden ustedes compartir con sus redes sociales
este programa. Nos vemos el día de mañana.